Buenos días. Creo que ya estamos en vivo. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están? Hoy entré unos minutos, un par de minutos tarde. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Espíritu aventurero, trapos y harapos. Noel, Ivette. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? Espero que se escuche todo correctamente. Hoy me tocó, o sea, se me han presentado una cantidad de inconvenientes en un momento, pero bueno, pude conectarme casi a tiempo. Perfecto. DJ Creations, bienvenidos. ¿Cómo les va? Así que gente, voy a hablar cháchara unos cuantos minutos, unos 5 minuticos, esperando que de pronto se conecte más gente. Espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un excelente día. Ya estamos en el segundo día de este curso básico de bordado digital. Ayer me estuvieron preguntando muchos qué tan profundo o qué tan avanzado iba a ser el curso. La verdad es un curso bastante básico. Mariela, buenos días, bienvenida. El curso va a ser bastante básico, pero con la promesa de que vamos a continuarlo. Es decir, esta semana vamos a abarcar todo lo que es básico, conocimientos básicos, como les mencioné, para rellenar todos esos vacíos que muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos, a pesar de estar trabajando en este mundo desde hace un par de años. Y también para que las personas que están iniciando pues tengan todos esos conocimientos básicos, que yo sé que esto puede ser bastante estresante y difícil al principio. Se escucha bien, gracias Francisco. De hecho me están comentando ayer varias personas que estaban teniendo problemas con InkStitch y eso es algo bastante común. A veces toca reinstalarlo, hay varios detalles, toca tenerle paciencia al principio, así que les pido ojalá que no se desesperen. También he hablado con los desarrolladores de InStitch para ver qué cambios van a implementar en esta versión nueva. Hoy no tengo café, hoy me toca solo agua, no me dio tiempo para preparar el café. Gente, ¿qué les tengo listo hoy? Bueno, el día de hoy, como saben, como ya les había planteado, vamos a hablar, a mencionar y a mostrar lo básico y todo lo que necesita saber una persona que esté empezando en el mundo del bordado digital sobre diseño y los programas de diseño. El día de ayer había mencionado que los programas, por lo general, que se trabajan, hay muchos, pero los programas más populares y que más se utilizan son Wacom Embroidery Studio, Hatch, que también es de la empresa Wacom, y también InStitch, que InStitch ha cobrado un poquito de popularidad por lo que es un programa totalmente gratis. Eliud, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eliud? Gracias por estar aquí. Entonces, aparte de eso, le dije también que había una extensión, una plataforma web gratuita, pero esa la voy a dejar para el día de mañana porque creo que si trato de meterla todo hoy, pues queda demasiada información, sobre todo para las personas que son principiantes, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes saben, uno de los programas que más he sacado videos y directos, si no me equivoco, es InStitch. Es este programa que tenemos aquí. InStitch es uno de los programas que más he sacado videos. Y es que también es uno de los que ha sido más exitoso en el canal, a pesar de que no llevo tanto tiempo creando contenido sobre este programa, pero obviamente la ventaja es que es totalmente gratuito. Quiero hacer una aclaración para todas las personas que son nuevas, que se confunden un poco, me dicen por qué dices InStitch si el programa se llama Inkscape, como aquí claramente muestra. El detalle es que InStitch pasa a ser una extensión dentro de Inkscape. Es decir, el programa como tal, base, en el cual trabajamos los vectores para luego convertirlos a puntadas, se llama Inkscape. Es un programa para crear vectores que sirve para editar fotos y muchas cosas más. Puedes hacer diseños para hacer corte en plotter, para serigrafía, o sea, tiene múltiples usos. Sino que entre todas las extensiones que se pueden instalar en Inkscape hay una que se llama InStitch, que es la que nos permite trabajar los diseños de bordado. Voy a empezar por este y luego voy a hablar un poco de Hatch y voy a mostrarles la nueva versión de Wacom con las novedades que tiene la 2026. Empiezo por InStitch porque
de pronto visualmente no es el más atractivo, hay que ser honestos. Y aparte de eso, pues es la opción gratuita, así que muchos les interesa por ser la versión gratuita. Entonces empecemos con esto. ¿Qué les voy a hablar hoy? Voy aquí a revisar mis notas, porque como les dije, hoy empecé el día un poco a tropezones y ando, pero súper enredado. Hoy lo que vamos a mostrar son los distintos programas, tanto gratis como InStitch, como los de pago, ¿de acuerdo? Que son Hatch y Wilcom Embroidery Studio. Obviamente hay más, pero prefiero enfocarme a estos porque si no, imagínate, tendríamos cantidad de programas de diseño y esto confundiría a todos. Yo suelo sugerir estos, que son los más competitivos en el mercado. Y de hecho, si en un futuro como emprendedor, emprendedora, vas a buscar un diseñador que te genere los diseños bordados, ya sea como freelancer por diseño o para contratarlo de planta, lo más probable es que te maneje alguno de estos programas. Lo más seguro, Wilcom Embroidery Studio, ¿de acuerdo? Entonces es bueno tener eso ahí como por compatibilidad. Aparte de eso, también te voy a enseñar cuáles son los principios de un buen diseño. ¿Qué es lo que hace que un diseño sea bueno? Vamos a ver algunas herramientas de los programas de bordado, pero solo las bases para no confundirlos. Ya les dije que vamos a ir avanzando pasito a pasito. Lo ideal es que no quede ningún agujero de información y que todo lo podamos entender perfectamente. Así que un poquito de paciencia para los que son más avanzados. Aparte de esto, ya lo que les voy a dar es de pronto un poco de lo que yo considero que se debe tener en cuenta antes de empezar a hacer un diseño. Aquí tengo unas cuantas imágenes sencillas, las cuales vamos a digitalizar, vamos a hacer esos diseños hoy aquí en vivo, les los voy a mostrar. Y lo importante es qué detalles tienes que tener en cuenta antes de hacer el diseño, porque no es manos a la obra. Imagínate que un confeccionista se pusiera a hacer una prenda de vestir o una camisa, una camiseta, un vestido de novia sin tomar las medidas. O sea, sería una locura. Hay detalles que hay que tener en cuenta al principio, antes de empezar a generar el diseño, para hacerlo correctamente y no perder tiempo luego haciendo correcciones. Entonces les voy a enseñar un poquito parte de este proceso y explicar el flujo de trabajo, por lo menos que yo manejo en los programas de diseño. Y eso lo vamos a tratar el día de hoy. Ya para el día de mañana tratar todo lo que es la preparación del bordado, cómo se gestiona la máquina, qué cosas debo tener en cuenta y todos los detalles que se realizan previo al bordado, ya para pasar el diseño a bordado. Espero que eso haya quedado claro. Vamos a mover aquí un poquito, creo que estoy hasta descentrado en la toma. Dificultades técnicas, mi gente. No, aquí creo que estoy un poco más centrado. Listo, perfecto. Entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Voy a tenerlo acá cerca a la mano por si se me olvida revisar mis notas y no perder el orden de las cosas porque siempre tiendo a irme por las ramas. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla y yo voy a estar pendiente en lo posible del chat y voy a estar respondiendo las preguntas. Vamos a empezar por mostrar el programa Inkscape, ¿de acuerdo? Este viene siendo la interfaz inicial del programa. Ya yo les comenté que en el canal tengo un video donde pueden revisarlo para instalar el programa en español. El video muestra un paso a paso para instalarlo, no voy a ahondar más en eso, ya aquí pueden ver el video. Entonces vamos manos a la obra. Esta sería la interfaz inicial de Inkscape, donde funciona InStitch. Y nosotros tenemos opciones de abrir documento nuevo o abrir un diseño que ya tengamos anteriormente. Voy a darle clic aquí a la opción de documento nuevo. Y acá nos genera el documento. Yo porque lo tengo configurado así, pero es común que te aparezca una ventana donde te pida qué tamaño quieres del lienzo y todo eso. Selecciona cualquier tamaño, que eso no afecta absolutamente nada al diseño. Ya lo tengo configurado para que no me pregunte absolutamente nada y ir a empezar a trabajar. Quiero que mires la interfaz del programa. Voy a quitarme yo aquí un momentico porque creo que estorbo. A la parte izquierda tenemos la barra de herramientas principales. Con esto es lo que vamos a generar objetos, bordes y todo lo que necesitamos convertir en bordado se va a generar con las herramientas que tenemos de este lado. Por ejemplo, tenemos la herramienta de pluma, lápiz,
herramientas de objetos con forma, como elipse, como rectángulo, pero también tenemos herramientas de selección. Entonces esto es lo básico que tenemos que entender. En casi todos los programas existen herramientas similares, por ejemplo, herramientas de selección y herramientas de vectorización, que vienen siendo estas, incluido texto. En la parte superior tenemos el menú principal. Aquí podemos abrir, guardar archivos, exportar, que la diferencia, a veces me preguntan cuál es la diferencia entre exportar y guardar. Básicamente, cuando tú guardas el archivo de diseño que estás creando, le vamos a dar guardar como, podemos colocarle aquí el nombre, dibujo 1, puede ser una buena opción, y aquí aparece el formato fuente en que graba el programa, SUVG o SB corta G, dependiendo de qué parte del mundo seas. Entonces aquí podemos darle la opción de guardar. Este archivo lo que va a guardar es el archivo fuente modificable. Eso quiere decir que este archivo lo vamos a poder abrir posteriormente si queremos hacerle cambios de tamaño, modificarlo, cambiarle una pieza, hacerle una corrección. Este archivo nos va a servir para eso en InStitch, ¿de acuerdo? Es el formato fuente. Este formato fuente no lo puedes guardar en una memoria USB y pasarlo directamente a la máquina porque no lo va a reconocer. Esa es una pregunta muy común que me hacen varias personas. Entonces, el formato fuente simplemente, vamos a guardar aquí en escritorio, te permite luego, yo el hecho de poder cerrar este archivo y poderlo abrir nuevamente. Miren, aquí tengo este archivo, dibujo 1, viene siendo el formato fuente del diseño que esté creando, aunque ahorita está aquí la hoja en blanco, ¿de acuerdo? Si yo quiero exportar el diseño, aquí ya puedo seleccionar el tipo de archivo que quiero exportar. Ahorita mismo, como no tengo nada, voy a simplemente crear un objeto acá. Y este objeto va a seleccionar un relleno aquí en mi paleta de colores que está en la parte inferior. Simplemente le di clic izquierdo ahí para darle color. Ya yo cuando voy a la opción exportar, aquí me sale esta pestaña, ¿de acuerdo? En esta pestaña, acá en el panel derecho, tengo varias pestañas, varias subdivisiones en donde encuentro capas, patrón, objetos, y aquí me aparece, por ejemplo, el objeto que acabo de crear. Aquí es como si fuera una lista de los objetos que yo estoy creando en este lado. Si yo selecciono acá, selecciona el objeto. De acuerdo, miren, no sé, perdonen, no estoy compartiendo pantalla, ya me lo imaginaba. Voy a repetir el proceso, disculpen. Voy a crear acá un objeto, un cuadrado, simplemente seleccioné aquí la herramienta rectángulo y creé el objeto. Con el objeto seleccionado, esta herramienta de flecha, que parece el cursor del mouse, del ratón, por defecto, simplemente yo puedo seleccionar el objeto, lo puedo mover, desplazar, puedo tomar por acá y estirar. Puedo cambiarle el color aquí en la paleta de colores dando clic izquierdo. Como les había mencionado, yo le doy aquí en la opción archivo, exportar, y aquí lo puedo guardar, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué pasa? Yo tengo que seleccionar el formato en que lo voy a exportar. El LUT nos está diciendo que se exporta según el tipo de bordador a usar. Sí, ya cambié la pantalla, disculpa, Noel. Había olvidado cambiar la configuración aquí de compartir pantalla, disculpa. Entonces aquí simplemente yo puedo seleccionar el formato en que lo voy a exportar. Esta forma de guardar, o sea, de exportarlo, lo que nos va a permitir es poder exportar el diseño en el formato que sí reconozca nuestra máquina bordadora, a diferencia de lo que es el formato fuente, que solamente es para modificar y abrirlo aquí en el computador. Entonces, la máquina o la marca de máquina más común es la marca Brother. Si yo vengo acá y navego acá en estas opciones, aquí puedo seleccionar el formato. Si doy clic en esta flechita, puedo ver distintos formatos. Estos que están acá que dice InStitch son los formatos de bordado. Aquí me aparece para máquina Barudan. Roberto, bienvenido. Saludos hasta Argentina, Roberto. Puedes ver aquí InStitch Brother. Es uno de los formatos de máquina de bordar Brother, que es el formato .pec. No se los recomiendo guardar, no todas las máquinas reconocen ese formato. Este es el formato de Brother que por lo general reconocen la mayoría de las máquinas de bordado, el formato .pes o PES. Entonces, si yo le doy clic acá,
lo que va a hacer es que va a exportar el archivo. Yo voy a seleccionar aquí la carpeta donde lo quiero, en escritorio. Cambio otra vez el formato porque aquí me lo modifica. Debía haber seleccionado primero donde lo quería. Selecciono el formato PES, exportar solo selección y le doy exportar. Entonces lo que hace aquí el programa es que está exportando el diseño en el formato que me vaya a reconocer la máquina bordadora Brother. De esa forma yo puedo guardar ese diseño en mi memoria USB y llevarlo a mi máquina bordadora Brother, y mi máquina bordadora va a reconocer el diseño tal cual como está. Claro que debo explicarles, esto es como con propósitos didácticos. Aquí este objeto todavía no es un objeto de bordado, es decir, no tiene las propiedades para ser un objeto de bordado. Simplemente quería explicarlo eso para que supieran. Miren, aquí está el archivo que exporté, pueden ver el cuadro rojo. Y al colocar el cursor encima me aparece archivo PES. Lo reconoce como archivo para máquina bordadora Brother. Yo puedo exportar en distintos formatos. Por ejemplo, el formato para máquinas bordadoras Hanome es el .jef, JEF. Así que al seleccionar ahí y darle exportar, lo va a exportar en ese formato. Igual que para máquinas bordadoras industriales, el formato es DST, que está aquí, que es el formato que por lo general reconocen las máquinas bordadoras Tajima, pero también las máquinas bordadoras chinas, como la que tengo acá. Entonces sería en cuanto a la diferencia entre guardar el archivo para poderlo modificar a futuro y la diferencia entre exportarlo para que lo borde la máquina bordadora, que es un error muy común y sé que es una dificultad que muchos principiantes tienen. Ahora, en InStitch, para yo poder generar un bordado como tal o poder transformar yo este cuadro en un bordado, digamos que necesito por algún motivo bordar algún cuadro rojo, simplemente debo darle clic y yo puedo ir, tengo dos opciones: ir aquí a la galería de extensiones, que lo tengo en el panel derecho, o puedo ir a la parte de extensiones en el menú superior. Voy a ir aquí para propósitos didácticos para que lo vean en el panel superior. Voy a extensiones y miren, aquí me muestra varias extensiones que tiene el programa Inkscape instaladas. Pero yo aquí voy a ir a InStitch, que es la de bordados, y simplemente voy a la opción parámetros y le doy clic. Tiene que estar el objeto seleccionado para que esto se pueda aplicar, ¿de acuerdo? Ahora voy a quitarme yo aquí de la pantalla para que se vea un poco más claro en lo posible. Y aquí nos sale la ventana de parámetros. Aquí podemos ver que inmediatamente, voy a ver si está cargando, si está cargando. Inmediatamente aquí me muestra que está haciendo un bordado. Vemos que ahí hace como una capa primero, que estaba como bajita de puntadas, eso se le llama refuerzo. Más adelante vamos a profundizar sobre eso. Y luego hace lo que es la capa de relleno. Él por defecto aquí tiene habilitado en esta cajita de verificación. Si yo le quito la cajita de verificación no me genera nada, pero viene habilitado con la cajita de verificación puntada de corrido o puntada de relleno. Entonces aquí básicamente lo que hace es que hace el relleno base por general. Entonces aquí en puntada de relleno, en esta pestaña superior, podemos ir a la parte de puntada de relleno y aquí dice bordado de relleno enrutado automáticamente. Eso quiere decir que va a decidir la dirección de la puntada y el punto de inicio y final automáticamente del programa, ¿de acuerdo? Entonces el método de relleno auto rellenar, esto lo podemos modificar. De momento no vamos a profundizar eso porque eso ya son cosas un poquito no avanzadas, pero no es necesario que lo sepamos en este momento por donde vamos en el curso, ¿de acuerdo? Simplemente que sepan que aquí está generando una puntada de relleno plano y está generando un refuerzo. Ese refuerzo yo lo puedo modificar en esta pestaña que dice base de relleno. No se preocupen si hay detalles de pronto que no saben para qué se aplique esto, ya les voy a explicar y vamos a ir poco a poco, ¿de acuerdo? Esta capa de relleno yo la puedo quitar quitando esta casilla de verificación, ¿de acuerdo? Entonces al quitarle esa casilla de verificación, él hace el relleno directamente, aquí como pueden ver en la simulación que se presenta acá. Esto simula más o menos cómo va la máquina bordadora haciendo la puntada de relleno. Yo puedo colocar aquí que sí le coloqué esa capa base de refuerzo y entonces básicamente lo que va a hacer es que va a colocar nuevamente el refuerzo. El refuerzo en términos de bordado se coloca para asegurar la tela con la entretela, con el material que se coloca en la parte de abajo para asegurar
que no se distorsione, que este cuadrado no quede como distorsionado y que se borde correctamente, ¿de acuerdo? También porque a veces ocurren desplazamientos en las telas, sobre todo si son telas elásticas o cualquier tela algodonada. Entonces volvemos aquí a estas opciones y les voy a mostrar unas cuantas propiedades que trae estas puntadas de relleno para que tengan en cuenta. De hecho, voy a quitarme yo aquí, que creo que obstruyo cómo se ve esto. Entonces, mi gente, en el método de relleno autorrellenar podemos ver que hay una longitud máxima de puntada de relleno. Este valor por defecto lo trae InkStitch en 3 milímetros. En otros programas como Wacom está en 4 milímetros. Yo les recomiendo que en InkStitch lo manejen de esta manera, porque he dado cuenta que los valores que se manejan en InkStitch, si los manejamos igual que en Wacom, la puntada queda bajita, como si fuera un bordado de baja calidad o fallo de puntadas, que le hacen falta puntadas. Entonces los valores de InkStitch serán un poquito altos siempre en comparación con Wacom. Y el espaciado entre filas aquí aparece entre 0.25. Yo lo manejaría entre 0.30 y 0.35 tal vez. Eso simplemente como para que no quede tan relleno. Al yo hacer esta modificación acá, aquí pueden ver que la simulación se genera nuevamente porque ahora el objeto va a asumir las propiedades o los valores que yo le di acá. También hay algunos valores como compensación de tire. Hay un detalle, que la compensación de tire aquí se puede dar por porcentaje en esta opción y en esta parte por milímetros. Yo recomendaría siempre darle por milímetros, pero en este caso un objeto de relleno no le vamos a dar ese valor. Ya les voy a explicar más adelante en qué objetos específicos se puede dar ese valor. Simplemente voy a darle aquí la opción de aplicar y salir para que quede con las propiedades en las cuales habíamos generado. Entonces este objeto ya, aunque aquí se ve como vector, al exportarlo va a aparecer como un objeto de bordado. Francisco nos está diciendo, ¿se pueden colocar puntos de entrada y salida? Sí, en InkStitch se pueden colocar puntos de entrada y salida, pero hay un detalle que es muy importante, que es que el programa se puede crashear muy fácilmente, es decir, puede generar error fácilmente. Si tú tienes un diseño sencillo, puedes generar puntos de entrada y salida. De hecho, ahorita les voy a colocar un ejemplo para generarlos, pero que sepan que no puedes saturar el programa tanto de puntos de entrada y de salida, así que es mejor que manejemos el orden del diseño de forma de que el programa automáticamente vaya llevando una secuencia. Ya les voy a mostrar a continuación para que sepan a qué me refiero. Ok, entonces esto sería lo base de InkStitch, es decir, el flujo de trabajo de InkStitch viene siendo el siguiente. Para que lo tengan en cuenta. En InkStitch nosotros generamos un objeto o un vector. Bueno, vamos a cambiarlo en este caso. No vamos a hacer el mismo. Digamos que necesitamos generar una circunferencia. Yo aquí estoy generando este círculo. Si presiono control estoy forzando más o menos ángulos rectos para que quede circular y no quede elíptico de pronto. Espero me disculpes, ando con las vacaciones y tengo que retirarme, buscar el distrito. No te preocupes, no te preocupes, entiendo perfectamente. Dale, nos vemos y pues te lo dejo en diferido y espero que en lo posible te mejore, ¿de acuerdo? Entonces, mi gente, voy a cambiar el color como para no tener siempre el mismo color ahí. Nosotros en InkStitch el flujo de trabajo es generar objetos. Digamos que aquí quiero hacer un parche circular. Entonces aquí ya estoy generando el parche circular. Y si yo quiero convertirlo para que borde, pasamos a la opción de parámetros. Siempre va a ser el mismo flujo de trabajo. Genero vectores, le doy las propiedades en parámetros para que reconozca los valores del bordado. Y luego cuando termine el diseño, guardo para tener el archivo modificable en dado caso haya que hacer correcciones. Y exporto para que lo reconozca mi máquina bordadora. Ese sería el flujo de trabajo. Yo les mostré anteriormente la forma de entrar a los parámetros a través del menú superior, pero que sepan que también podemos entrar aquí hasta a través de la galería de extensiones. Simplemente aquí en esta lupa busco parámetros y aquí me aparece. Simplemente le doy doble clic. Debo tener siempre el objeto en cuestión seleccionado. Aquí pueden ver que siempre me va a aparecer la casilla de verificación y aquí me genera el refuerzo y luego el objeto de relleno. Yo puedo aquí
darle los valores en la puntada de relleno, modificarlos y puedo decidir si tiene o no refuerzo. En la mayoría de los casos les recomiendo dejar el refuerzo a menos que sea una tela rígida. Pero el refuerzo siempre lo tiene la capa base. ¿A qué me refiero con capa base? Vamos a darle aquí a aplicar y salir para que queden esas propiedades configuradas. Si yo voy a hacer un diseño y digamos que aquí luego voy a colocar una cinta encima de este objeto, de este parche, digamos que estamos haciendo una insignia de Boy Scouts, puede ser, o de algún club de alguna institución educativa de jóvenes. Digamos que esta es una insignia como premio que se la cuelgan en algunas escuelas hacen ese tipo de actividades. Entonces este sería el relleno del parche circular, pero yo luego voy a hacer aquí arriba una franjita que indique un rango, por así decirlo, puede ser una opción. Yo aquí luego selecciono ese objeto y voy a la opción de parámetros. Como ya la circunferencia base tiene refuerzo, no tendría sentido que este objeto que está encima tenga refuerzo. Así que simplemente iría acá a la capa de base de relleno, a la pestaña, y quitaría la casilla de verificación, porque ese refuerzo solo me generaría una acumulación excesiva de puntadas. Hay un concepto que quiero que tengan claro, y es que cuando un objeto está encima de otro objeto de bordado, el objeto que está arriba debe tener menos puntadas. De lo contrario, la cantidad de puntadas del objeto de arriba más la cantidad de puntadas del objeto de abajo va a generar que quede duro eso, como acartonado, y que vaya perdiendo la forma la tela. También puede hacer nudos o romper hilo. Entonces, para evitar eso, aquí estos valores de puntada lo podemos ir bajando. O en este caso, que sé que puede ser contraintuitivo, a mayor espaciado entre las filas, menor densidad, ¿de acuerdo? Es decir, el espaciado entre filas va a ser la distancia que va a haber entre puntada y puntada. Entonces es importante que tengan eso en cuenta. Por ejemplo, si yo coloco aquí un espaciado entre filas de 0.50, va a tener menor densidad el diseño. Y es lo que queremos. Simplemente va a tener un poco de menos densidad. Aquí pueden ver que la separación entre puntadas es visiblemente mayor que como la tenía antes. Entonces esto es lo que queremos. Yo por lo general sugiero trabajar en estos valores entre espaciado entre filas de un objeto que está arriba, si está en relleno, entre 0.40 y 0.50. Le doy a aplicar y salir. Eso sería lo que hay que tener en cuenta. Pero en InStitch también hay objetos de bordes, se podrían determinar como bordes, que sería lo más básico aparte de texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá y ya este objeto que tengo acá, yo puedo venir y puedo duplicarlo. Yo le puedo dar clic derecho, duplicar, y ahí me genera otro objeto. ¿Cómo sé yo y cómo llevo un orden de los objetos que estoy trazando? Aquí en el panel derecho me aparecen las opciones de capas y cada uno de estos objetos están aquí de esta manera. Para llevar un orden en InStitch es importante que llevemos un listado de colores o capas. ¿Cómo podemos agregar una capa? Podemos agregarla aquí en esta parte superior dándole clic a este signo más. Carlos, bienvenido. Voy a tratar de estar más pendiente de los cambios de cámara porque como los hago aquí con accesos cortos del teclado sin mirar el programa, entonces a veces se me pasa. Voy a estar un poquito más pendiente de eso. Les agradezco la paciencia. Aquí voy a generar esta capa. La capa inicial, si yo le doy doble clic, le puedo colocar el nombre azul, simplemente para entender que esta es la capa donde está la circunferencia azul, ¿de acuerdo? Y a esta capa que acabo de crear le voy a colocar el nombre rojo, ya que el rectángulo que hice está en color rojo. Voy a presionar Enter y ahora lo que voy a hacer es que voy a seleccionar ese rectángulo que aquí no se ve y lo voy a llevar hasta esta capa. Lo voy a darle clic derecho, izquierdo y arrastrarlo hasta esa capa. Entonces, fíjense que aquí está el rectángulo rojo y luego está la circunferencia azul. Y aquí tengo la circunferencia azul que dupliqué. Hay algo que es importante en InStitch y es que el orden de los objetos en InStitch es al revés. Es de abajo hacia arriba. Es decir, primero se va a bordar esto, luego esto y por último lo que está arriba. Yo quiero crear un borde para este parche. Entonces, para crear ese borde voy a llevar esta capa azul que dupliqué hacia arriba.
No, bueno, vamos a arrastrarlo nuevamente y soltarlo acá. Ahí está. Y voy a generar una capa adicional que le voy a colocar, le puedo colocar borde o el color que le voy a colocar. De hecho, voy a colocarle borde negro. Presiono Enter y arrastro a la capa, al objeto dentro de esa capa. Entonces aquí ya tengo el objeto de borde negro. El detalle que hay que tener en cuenta, no le he dado las propiedades de vector como tal, es decir, yo quiero que no tenga relleno en primer lugar y quiero que tenga un borde negro. Como está relleno, me está cubriendo aquí el rectángulo rojo. Entonces lo que voy a hacer es a proceder a darle clic derecho aquí a la capa en la parte de la paleta de colores, que creo que la estoy tapando. Vamos a quitarme a mí de aquí en la captura, en la pantalla compartida. Y lo que voy a hacer es que seleccionando el objeto voy a darle clic derecho a la paleta de colores en el color negro, que es el que quiero asignar. Y aquí me salen opciones: fijar relleno, fijar trazo. Lo que voy a hacer es que voy a dar fijar trazo. Eso lo que me va a generar es que va a generar un borde. Aquí pueden ver el borde, es poquito visible, pero está ahí. Y otra cosa que voy a hacer es que voy a quitarle el relleno al objeto. Simplemente presiono clic izquierdo en este cuadro grande blanco con una cruz roja. Eso es como eliminar el relleno. Al darle clic ya puedo ver visible todas las capas que tengo antes, ¿de acuerdo? Pero este borde está muy delgado. Entonces lo que voy a hacer con el objeto seleccionado, que lo tengo aquí en la lista de capas, lo tengo seleccionado, voy a pasar aquí a este pincel que me aparece acá en mi panel lateral y voy a ir a donde dice estilo de trazo. Aquí lo que puedo hacer es que puedo cambiar el ancho en milímetros o cambiar también la unidad de medida. Yo lo voy a dejar en milímetros y aquí pueden ver cómo al aumentar el valor está aumentando el grosor del borde. Lo voy a dejar en 2 milímetros de grosor y presiono Enter. Entonces aquí pueden ver cómo este borde negro ahora tiene 2 milímetros de grosor, pero este borde no le he dado los parámetros, así que es solo un vector, es solo una imagen en el programa. Mientras que a este y a este ya le di los parámetros, ya decidí que el borde este azul, el relleno azul iba a tener refuerzo, pero que este no iba a tener refuerzo porque no era necesario. Ya la tela estaba fijada con la entretela y ya lleva esta capa de relleno acá. Y que este iba a tener menos puntadas, menos densidad de puntadas que este objeto. Ahora el borde, voy a seleccionarlo y voy a ir a la opción de parámetros para convertirlo en un borde como tal. Ahora, aquí en la simulación pueden ver cómo me aparece como si fuera un corrido, no me aparece con el grosor del borde como tal. Eso es porque está habilitada esta opción de puntada de corrido a lo largo de las trayectorias. Trayectoria es el borde que trazamos, lo reconoce como una trayectoria. Y aquí está habilitado de que toda trayectoria esté en puntada de corrido. Al quitar esta casilla de verificación, él lo va a reconocer como una columna en puntada satín, que también se conoce como puntada plumetis. Es una puntada que no es de relleno plano como tal, sino que tiene cierto realce. Entonces, al quitar esta opción, vamos a ver cómo el programa lo reconoce con esta puntada, esta columna, que también le podríamos llamar que es una columna zigzag, es una puntada en zigzag, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí yo puedo modificar en esta pestaña de columna de raso, porque ya lo reconoce como una columna, puedo modificar propiedades. Por ejemplo, podemos modificar lo que es, vamos a ver aquí, el espaciado en zigzag. Viene siendo lo que maneja la densidad como tal. En este valor que aparece por aquí está bien de momento. Cuando un objeto sea muy grande habrá que aumentar la densidad y cuando sea muy pequeño habrá que disminuirla, pero en este caso funciona sin ningún inconveniente. Voy a verificar en las pestañas que están acá de refuerzo de que no tenga ninguna casilla habilitada, porque no quiero ningún tipo de refuerzo en este caso específico. Le voy a dar aplicar y salir. Entonces vamos a colocarme en cámara. Y ya aquí, ¿qué puedo hacer? Yo puedo seleccionar el objeto y quiero ver una simulación de todo. Estoy seleccionando todo, ¿de acuerdo? Para que me muestre todo en la simulación. Y aquí en mi galería de extensiones voy a buscar la opción simulador.
Pero vamos a seleccionar, porque que no tenía seleccionado y estaba haciendo otras funciones. Simulador. Y le voy a dar doble clic. Y aquí lo que va a mostrar es una simulación de cómo se hace el bordado de esta insignia. Hace mi refuerzo, hace la puntada de relleno, luego hace esta capa interna y por último hace el bordado de la columna en puntada satín o zigzag, ¿de acuerdo? No son exactamente lo mismo, pero es como para que la referencien. Entonces ya aquí yo puedo venir y guardar mi diseño aquí con formato SVG y le doy guardar. Si en un futuro yo quiero venir, le doy reemplazar y de pronto quiero hacer una versión más pequeña porque me solicitaron una versión más pequeña para niños más pequeños, los uniformes son más pequeños y quieren que las insignias sean más pequeñas, yo puedo venir y yo puedo simplemente venir a archivo, abrir y aquí en escritorio me va a reconocer el archivo que lo tengo guardado como dibujo 1 y simplemente lo doy a abrir y puff, me aparecerá acá. Y ya yo podré venir y podré reducir y hacer las modificaciones necesarias y guardar, tal vez lo pueda guardar como versión pequeña, dibujo 2, pequeño. Y al guardarlo, ahí me lo va a reconocer. Va a quedar guardado en mi biblioteca. Yo tendría que crear una carpeta de pronto por cliente y tenerla ahí guardado. Entonces también puedo venir acá y simplemente exportarlo. Y lo puedo exportar en formato PES. Vamos a dejarlo para exportarlo aquí en escritorio. Va, si no me equivoco, a posiblemente reemplazar, aunque creo que aquí cambié de nombre el archivo. Voy a venir acá un momentico a la carpeta y a escritorio, porque aquí como yo tengo instalado otro programa, el Wilcom, aquí me muestra una simulación del programa bordado. Tengan en cuenta que la simulación tiende a mostrar algunos errores, entonces de pronto aquí se ve demasiado bajo de puntada. Esto sería una forma de ejemplificar. Ojo que aquí esto no es la mejor forma de trazar un diseño. Simplemente les estoy ejemplificando para que entiendan el paso a paso del proceso. A grandes rasgos sería convertir un vector, primero trazar un vector, luego convertir ese vector a puntadas dando los parámetros y las propiedades, guardando el archivo para tenerlo seguro y poderlo abrirlo más adelante si es necesario y exportando una versión que reconozca mi máquina bordadora para poderlo bordar. Esto es a grandes rasgos. Obviamente hay cosas que omití. Por ejemplo, hay algo muy importante que siempre tienen que verificar en el principio, el tamaño. Francisco me está preguntando que si también lo podrías abrir en Wilcom. Claro, podrías entrar al Wilcom e importar el formato PES, pero el SVG no te lo va a reconocer, porque el SVG es un formato de vectores, es un formato que reconoce InStitch y algunos otros programas de vectores. Creo que Illustrator también te lo puede reconocer, tal vez Photoshop también, CorelDRAW, pero Wilcom tiene su propio formato fuente, así como InStitch tiene el SVG, Wilcom tiene el formato EMB, que es el formato fuente de Wilcom, ¿de acuerdo? Ya lo vamos a mostrar. Sino que Wilcom me muestra una simulación de los archivos que reconoce como archivos de bordado. En este caso este lo reconoce como archivo bordado, pero mira que el archivo fuente no me lo visualiza como archivo de bordado, porque es exclusivo ahorita mismo de lo que tengo instalado de InStitch, ¿de acuerdo? De Inkscape, para ser más preciso. Hay detalles aquí de este diseño que obviamente hay que corregir y tener en cuenta. Ahorita mismo no voy a profundizar en eso, como por ejemplo la dirección de puntada esta es igual a esta, cosa que es un error, pero conforme vayamos avanzando, esto ya en el curso intermedio lo veremos, ¿de acuerdo? Pero que sepan que es para que tengan un esquema general de las cosas. Voy a mostrarle algo que obviamente es necesario y es cómo importar una imagen acá. Yo por lo general, no me complico la vida tanto. Vamos a abrir aquí, compartirles pantalla, que ya se me olvida compartir pantalla. Si yo quiero importar una imagen, yo simplemente selecciono la imagen que tenga, donde la tenga, si la tengo en la carpeta de descargas, y la arrastro hasta el programa y la suelto acá. Él me va a preguntar aquí algunas opciones, eso no es necesario, yo por lo general le doy aquí no volver a preguntar para que no me salga esa ventana más adelante y le doy OK y aquí me importó la imagen, ¿de acuerdo?
Entonces ya yo puedo aquí empezar a trabajar con esta imagen para generar de pronto con la herramienta Bezier o pluma. Puedo seleccionarla y puedo yo aquí empezar a generar estos nodos para crear el borde o el diseño según yo lo necesite o lo quiera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí lo que está es respetándome las propiedades que le había dado del borde, que en este caso está muy grueso, lo puedo bajar y luego puedo modificar estos nodos que tracé. Les voy a explicar brevemente aquí cómo se trazan nodos en InStitch, que es algo que necesitan, y de ahí pasaremos al siguiente programa. Últimamente me pasa que me quedo rápido sin voz. Así que mi gente, algo que yo considero que es lo primero que deben de hacer siempre en un diseño es darle el tamaño. Por ejemplo, como coloqué el ejemplo anterior, un confeccionista, un sastre o una modista no va a empezar a hacer una prenda de vestir sin antes conocer la talla o las medidas de la persona, ¿verdad? Puede desperdiciar material, pueden ocurrir muchos problemas, puede que la prenda no le quede a la persona, le quede pequeño, le quede grande, etcétera. Entonces, para evitar eso, lo primero que necesitamos es darle el tamaño a nuestro diseño. Yo al seleccionar este objeto, pueden ver cómo hay un espacio sobrante de la imagen que está en blanco, ¿cierto? Este recuadro. Entonces, si yo le doy el tamaño, le voy a dar el tamaño a todo esto, pero me interesa es que el tamaño sea preciso en la flor. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este rectángulo, herramienta rectángulo, doy clic izquierdo, voy a quitarme a mí de la pantalla, doy clic izquierdo en la opción de sin relleno y luego al borde lo voy a colocar en un color. Yo suelo trabajar mucho con este color magenta. Doy clic derecho y fijar trazo. ¿Por qué en un color magenta? Porque no quiero que sea negro, porque luego no voy a distinguir mucho acá. Necesito que haga contraste para trabajar. Entonces, para generar nodos aquí con la herramienta de Bezier, perdón, sin relleno y con fijar trazo, yo doy clic izquierdo acá y lo que voy a generar es un nodo, un punto, básicamente sería un nodo. Y estos nodos, no es que la máquina bordadora vaya a hacer una puntada ahí, sino que esto sirve para delimitar la forma que estoy trazando. Entonces, yo puedo dar clic acá y estoy generando otro nodo. Si yo quiero generar una curva, como está acá, lo que debo hacer es dejar el clic izquierdo presionado y arrastrar la línea. Entonces aquí puedo ver cómo se está creando una curva. Dependiendo yo cómo mueva el mouse, la curva va a quedar más abierta, más cerrada y va a cambiar de forma. Entonces aquí tendré que adaptar la curva según lo que estoy trazando en base a la imagen. Entonces aquí doy clic sostenido otra vez para generar otro nodo de curva y suelto cuando tenga la forma que necesito. Así sucesivamente. Aquí estoy generando otro nodo de curva y aquí genero un nodo de esquina. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo la curva y voy a llegar en línea recta hasta este nodo que está más o menos simétrico, no 100%, pero más o menos simétrico al que ya tracé. Si quiero borrar ese nodo, utilizo la tecla backspace de mi teclado o la flechita que está hacia la izquierda, lo que hace es borrar. Así como borramos el texto cuando estamos escribiendo texto en el computador, así con esa flechita borramos el nodo anterior para volverlo a reubicar y a trazar. Así que presiono clic y luego presiono enter cuando quiera salir. Y aquí generó este objeto. Entonces, aquí estoy trazando este pétalo individual para que tengan una idea de cómo generar los nodos. Si yo luego voy acá a la opción de parámetros, teniendo eso seleccionado, y le doy doble clic, me va a reconocer como una puntada de corrido. Es decir, un pespunte o una puntada plana como la que hace las máquinas de coser, una costura plana. Básicamente sería eso con la forma que tracé. Si yo no quiero que quede una costura plana, sino que la quiero en zigzag o en una puntada de satín, debo deshabilitar la casilla de verificación de puntada de corrido. Y aquí me la va a hacer en una puntada zigzag. Todo depende de cómo quiero yo que la trace. Y aquí automáticamente la máquina reconoce el punto de entrada y el punto de salida. Yo aquí obviamente le puedo modificar lo que es la densidad y todos esos valores en la opción de columna de raso. Aquí tiene espaciado en 0.4
Por ejemplo, yo puedo hacer que quede más denso si disminuyo la separación. Por ejemplo, a la mitad, a 0.2, la puntada pueden ver cómo queda más cerrada. O también puedo hacer todo lo contrario. Puedo hacer que la puntada quede más abierta aumentando el valor, por ejemplo, a 0.5. Y aquí pueden ver cómo en la simulación se nos ve la puntada un poco más abierta. Simplemente le haría aplicar y cerrar y tendría que repetir el proceso para el resto de los pétalos y la parte del centro. Obviamente yo aquí puedo crear distintas capas. Aquí por ejemplo tiene una capa de azul que la voy a eliminar. Aquí esta capa le cambiaría el nombre. Si voy a hacer solo corrido, le puedo colocar magenta para hacer ese borde en magenta. Enter. Y así sucesivamente podría ir creando el resto de pétalos. Aunque también podría irlo creando corrido. Podría ir haciendo en lo posible, tratar de hacer un solo objeto. Hay otras propiedades que podemos ir modificando de esto, pero que sepan que así se trazan los nodos. Lo que les había mencionado de que es importante darle la imagen, el tamaño real, que no lo hice al principio, es que simplemente selecciono el rectángulo sin borde, sin relleno, con borde y al trazo. De hecho voy a quitar mi cámara un segundo para que vean completo, porque creo que lo estoy tapando. Selecciono el rectángulo sin relleno con clic izquierdo, clic derecho en fijar trazo en el color y luego aquí voy trazando mi rectángulo. Este rectángulo con lo que quiero, ahora cambio la herramienta de selección, es llevarlo al límite de izquierda a derecha y de arriba a abajo de la flor, porque voy a recortar el fondo. Entonces ahora selecciono ambos objetos, ahí están seleccionados ambos, y voy a la opción objeto, recorte, aplicar recorte. Entonces básicamente si ahora selecciono, se dan cuenta que ahora está este cuadrado de contorno aquí que me indica el tamaño del objeto, ahora está al ras de lo que es la flor. Ahora yo le puedo dar el tamaño. ¿Dónde le doy el tamaño? Al seleccionar el objeto, en este panel de aquí me aparece este texto que dice W y unos números y H y unos números. Esto lo que indica es el ancho y el alto. ¿Por qué aparece W? Porque en inglés es width, el ancho se escribe con W, y height, el alto, se escribe con H. Entonces por eso los reconoce de esa manera, no tradujo esa parte específicamente de momento. Entonces que sepan que ahora yo aquí, si lo quiero por ejemplo, la unidad está en milímetros, yo puedo cambiar a píxeles, a pulgadas, a centímetros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar aquí a centímetros y sencillamente le voy a dar el valor de 5, enter. Al momento que yo presiono ese valor, el diseño pasa a tomar la medida de 5 centímetros. Perdón, aquí le cambié, fue la ubicación, estaba desubicado, le cambié fue el valor del eje Y. Tengo que seleccionarlo y cambiarlo acá y le doy enter. Aquí sí cambió, en vez de la ubicación cambió el tamaño. Entonces si yo sé que tengo que cobrar esta flor a 5 centímetros y ahí le di el valor, yo puedo darle clic derecho y bloquear los objetos seleccionados. Eso lo que va a hacer es que ya yo no pueda modificar el tamaño de la flor, ni la desplace, ni seleccione accidentalmente mientras esté trabajando encima de ella. ¿De acuerdo? Por ahora, InStitch lo vamos a dejar hasta aquí de momento. Vamos a avanzar un poco en lo que es Wacom y explicarles unas cositas de Hatch, y luego InStitch lo vamos a retomar luego, ¿de acuerdo? Esto es lo básico. Recuerden que les mencioné que iba a abarcar primero lo básico, y es que es realmente lo que quiero hacer. Quiero de pronto que vayan tomando el conocimiento poco a poco y no saturarlos. Ya sé que he repetido esto mucho, pero esto enfocado en que las personas que están empezando no se confundan y que todos vayan a tener un poquito de conocimientos base. Yo sé que esto puede ser muy tedioso para las personas que ya tienen conocimientos avanzados, lo entiendo totalmente, pero es absolutamente necesario. Miguel me dice, para forzar las líneas sean ortogonales o las circunferencias no se achaten, hay que pulsar alguna tecla, activar alguna opción.
Con control, Miguel. Por lo general en casi todos los programas con control las fuerzas a que sean así, a que te la fuercen en ángulos de 90, 15, 30 grados o a que los objetos los haga proporcionales. ¿De acuerdo? Obviamente esto, como te digo, hay muchas cosas que estoy omitiendo, pero demasiadas, pero es con el fin de que vayamos progresando poco a poco, ¿vale? Entonces, mi gente, vamos a ir a pasar ahora a Wilcom, ¿de acuerdo? InStitch vamos a profundizar un poquito más adelante en eso. De momento quiero que se queden con eso de InStitch. Es un programa en que el flujo de trabajo, importar imagen, generar vector, darle parámetros, guardar y exportar, bordar muestra y luego, si en caso, corregir. Ese viene siendo el flujo de trabajo y es la idea de lo que les voy a explicar en el transcurso de la semana. Por hoy, InStitch lo dejamos hasta ahí, ¿de acuerdo? Voy a cerrar sin guardar. Vamos a leer aquí algunos mensajes que se me apagó tengo como pantalla secundaria otro smartphone y se quedó sin batería. Así que tendré que leer los mensajes de acá del mismo computador. Maestro, dice Eliud, ¿podríamos dejar esta semana para lo básico y de la semana que viene iniciar InStitch o Welcome? Pues voy explicando así, Eliud. Si te das cuenta, todo lo que he explicado, muchos de ustedes ya lo saben. Entonces, pero simplemente reforzar y tener en cuenta como punto de vista o mapa general lo importante que considero que es el flujo de trabajo y que la gente no se confunda tanto, porque mucha gente no sabe por dónde empezar. Entonces, quiero eso, no dejar a la gente atrás y llevando a la comunidad en lo posible parejito así. Entonces, por eso no he querido tocar nada que pueda llegar a confundir a la gente, pero si alguien tiene una duda o algún detalle que le pareció confuso, pregúnteme y con gusto se lo respondo enseguida, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a proseguir. Aquí tengo abierto ya Wilcom. Esta es la última versión de Wilcom, es Wilcom 2026, ¿de acuerdo? Entonces, tiene varias funciones nuevas. Lo que voy a hacer primero es mostrar lo básico de Wilcom como ya hicimos con InStitch, y para que los nuevos, los que ya tienen experiencia no se me aburran, les voy a mostrar las funciones nuevas de Wilcom. De hecho, hay un video que tienen en el canal oficial, lo vamos a analizar y ver para que vean y aprobar aquí en tiempo real para que vean las cosas nuevas de Wilcom. Una de las cosas que es bastante notorio apenas abro Wilcom, si se dan cuenta, casi todos los programas tienen las mismas configuraciones. ¿Qué configuraciones tienen? Voy a quitarme de aquí. En el panel izquierdo tienes las herramientas de trabajo. Aquí tienes igual herramienta de selección, herramienta de remodelar nodos, tienes herramienta de textos para crear ojales, para crear distintos tipos de objetos. Porque al fin y al cabo todos estos programas son programas orientados a objetos, es decir, tú creas un objeto, una columna, un borde, y con todo ese compendio de objetos y de capas generas un diseño, ¿de acuerdo? Pero es orientado a crear a partir de objetos. En la parte superior encontramos el menú, que es prácticamente igual en casi todos los programas. Y en el panel derecho encontramos opciones de propiedades, listas de colores. Aquí, a diferencia de InStitch, si va de arriba a abajo. A diferencia de InStitch, que va de abajo hacia arriba. Las propiedades de objetos. Pero hay una pestaña que a mí me parece bastante importante que trae esta versión. Y que, bueno, esperemos que me salga ahora, porque ahora no me cae. Es esta de respuestas que está aquí. Esta opción de respuestas que está acá es una opción de IA que colocaron la gente de Wilcom, que me parece una de las cosas más acertadas que han hecho. Porque básicamente esta IA tú la puedes utilizar para que toda duda que tengas te la responda. Vamos a ver un momentico aquí lo que me está escribiendo la gente. Lo decía para lo de la clase. La joya de la corona santuario del bordado. Parece pantalla como de Windows 98.
Ok, sí, parece. El consejo de cara al ODS: puedes generarte una escena con la cámara abajo a la izquierda, otra diferente. Sí, correcto. Sí, es que los tengo con atajos de teclado numérico. De hecho, me quiero comprar un módulo para tenerlo más fácil. Pero sí, sí, definitivamente puedo cambiar del ángulo de la cámara. Ahorita mismo, como mencioné, he tenido un día muy accidentado. Entonces, hubo de hecho configuraciones que se me borraron. Entonces, por eso estoy un poco traste en el sentido. Pero gracias, Miguel, por la sugerencia, de tener en cuenta. Pero trae lo mismo. Espíritu Francisco, sí, trae casi lo mismo. Es un diseño minimalista con colores planos. Sí, es bastante sencillo, la verdad. Ok, volvamos al programa. Em, perfecto. Es bastante sencillo, pero les digo que en términos de intuitivo es bastante más fácil de trabajar en algunos aspectos que InStitch. Y Hatch es aún más visualmente intuitivo. Hay una ventaja que trae ahorita, que es que si ustedes tienen dudas del programa, les pueden preguntar aquí. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba. Esta ventana es una IA que trae incorporada Wilcom para responderle sus preguntas. ¿Cómo importo una imagen? Vamos a ver si responde. Y aquí está generando una respuesta. Debería darnos el paso a paso, idealmente, para que podamos importarlo. Esto a los principiantes es una muy buena opción, les digo, porque esto no lo traía el programa. Para importar una imagen en Blade Studio sigue estos pasos. Yo sé cómo, simplemente quiero poner a prueba el programa, seleccionar, insertar archivo de dibujo, se abrirá un cuadro de diálogo, abrir, se selecciona una carpeta, seleccionar el tipo de archivo, seleccionar el archivo y haz clic en abrir. Ahí genera esa respuesta. Anteriormente esto no existía. Entonces básicamente yo puedo ir a gráficos, importar gráfico, y en escritorio aquí me aparecen, puedo darle aquí y sencillamente lo doy a abrir y aquí me insertó la imagen. Con la rueda del mouse, del ratón, la rueda que está en el centro entre el clic derecho, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho, puedo, si le doy hacia arriba acerco, si lo doy hacia abajo alejo. Así que aquí tengo mi imagen importada. Entonces esta IA es una ventaja tremenda que veo que tiene el programa. Tú puedes preguntarle cómo hago el borde más grueso, cómo hago una columna más gruesa. Vamos a ver si me responde. Ok, aquí me dice: para crear una columna más gruesa en RStudio puedes seleccionar el método de digitalización, la columna C. Aquí te dice el paso a paso. Obviamente esto que está diciendo no quiero mostrárselo a las personas principiantes de entrada, simplemente que sepan que tienen una herramienta en la nueva versión de Wilcom que les va a explicar un paso a paso de cómo hacer las cosas. Y esto me parece un gran acierto de parte de la gente de Wilcom. Aquí ya les mostré cómo importar una imagen, básicamente gráficos, importar gráfico, y seleccionan donde la tengan guardada y le dan a abrir. También lo pueden hacer en esta opción que está acá. Tiene como una especie de pantalla, dibujito, y si le colocan el cursor arriba sale la opción de importar gráfico. Hace lo mismo pero un poco más rápido. Entonces, para que sepan ese pequeño detalle, ¿vale? Ya vamos a proseguir con el resto. Voy a ver si hay mensaje nuevo. No hay mensaje nuevo. Entonces seguimos, mi gente. Otra cosa que veo que trae nueva es que en la parte de cuadrículas trae cuadrículas adicionales dentro de las cuadrículas. Esto por si quieres de pronto una referencia un poco más precisa, y de hecho esto lo puedes modificar en el programa. Que sepan que Wilcom tiene distintos tipos de herramientas. Por ejemplo, aquí tengo opciones de digitalizar corrido. Simplemente selecciono y ya puedo ir creando nodos. Aquí los nodos de curva se generan diferente a InStitch. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí nodo de esquina es clic izquierdo. Si hago clic izquierdo va a generar nodos de esquina por los que va a generar líneas rectas. Pero si coloco un clic derecho va a generar un nodo de curva. Entonces voy a trazar otro nodo y ahí pueden ver cómo este nodo tomó una curva. Si salgo una curva, una esquina, ya el siguiente nodo y la próxima línea que trace va a ser recta. Si genero un nodo de curva y luego un nodo de esquina, me genera esta curva así. Entonces, para trazar es importante que sepan que aquí funciona de una forma un poco distinta. Yo luego de trazar un objeto puedo presionar Enter y aquí pueden ver cómo me genera una especie de corrido. Yo aquí tengo herramientas para ver simulación.
le puedo dar clic acá o con la tecla T en mi teclado y me va a mostrar una simulación de cómo se genera el corrido. Yo seleccionándolo puedo cambiar aquí en la paleta de colores el color que le quiero asignar también. Entonces, que sepan que es viable. ¿Hay solamente herramientas para trazar corrido? No, hay herramientas para trazar columnas. Yo puedo trazar con clic izquierdo, líneas rectas, clic derecho, curvas. Presiono Enter y me genera una columna. Y en el apartado de propiedades, que vendría siendo aquí el equivalente a parámetros, puedo cambiar el ancho de la columna, puedo cambiar la densidad en el relleno. En este caso, como es un borde, lo reconocen contornos. Entonces le puedo cambiar aquí el valor de la densidad. Por ejemplo, lo puedo hacer así, fallo de puntadas. O lo puedo bajar también aquí con esta opción que me muestra acá, que me permite seleccionar de otra forma la densidad. Entonces puedo darle aquí estos valores. También puedo ir a la parte de refuerzos, habilitar o quitar el refuerzo. Entonces tiene muchas opciones similares a los parámetros, solo que los tiene condensados en una sola pestaña y puedes modificarlo al mismo tiempo que estás viendo tu lienzo principal. Esa es la diferencia y una de las ventajas principales que tiene Wacom. Entonces, que sepas esa ventaja. Me dice que se quitó la pantalla. Espero que... No, creo que... No, sí se estaba viendo. Sino que estaba mi cara ahí atravesada. Entonces, prometo que para el próximo directo voy a tener un poquito mejor configurado esto. Espero que no se me presenten todos los inconvenientes que se me presentaron hoy. Entonces, mi gente, vamos a volver al programa. Entonces, que miren que básicamente es un poco más intuitivo de trazar. De hecho, hay una cosa que enreda un poco y quiero que tengan en cuenta de Wacom, que es que hay muchas formas de hacer lo mismo. Es decir, yo puedo aquí seleccionar que esto cambia a corrido, puedo seleccionar que esto cambia a pespunte, a puntada de tallo. O sea, hay muchas formas de modificar las cosas. Las puedes modificar en las propiedades, las puedes modificar acá. Si tienes alguna duda, tienes la ventaja que le puedes preguntar a la IA. Pero lo que sí te digo es que aparte de que te muestra una simulación real, en tiempo real, tiene ventajas significativas al crear objetos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí y puedo crear esta elipse. Simplemente le doy clic. Si quiero transformar en elipse, puedo dar clic otra vez, estirándola hasta donde quiera la elipse. Si quiero que quede un círculo, simplemente presiono Enter y en el punto donde estaba me va a generar esta columna, porque fue el último objeto que tracé, una columna. Entonces yo aquí puedo generar este borde. También puedo generar un relleno, simplemente dándole clic a esta opción de relleno complejo. Y eso lo explicaré más en detalle más adelante. Entonces puedo crear esta capa acá, presiono Enter para cerrar, Enter nuevamente y puedo cambiar detalles como las líneas de dirección, punto de entrada y punto de salida. Este rombo verde indica por dónde entra la máquina bordadora a bordar y por dónde sale. Aquí puedo cambiar el ángulo de la puntada, que luego explicaré por qué tiene que estar en sentido contrario a la línea de dirección. Vamos a quitar este mensaje aquí del tutorial y voy a ir a las propiedades ahora, porque es algo que quiero mostrarles. Yo puedo cambiar aquí el tipo de relleno de satín a tatami, que es una punta de relleno. Puedo cambiarle el color en mi paleta de colores. Voy a verificar que esté, sí, estoy mostrando correctamente. Y en la lista de color objetos puedo arrastrar y modificar el orden de los objetos. Aquí aquí tengo la herramienta de remoldear. Puedo seleccionar y puedo arrastrar el objeto para que esta capa borde antes. Aquí le doy ubicar y me la muestra, y luego esta capa borde después. Que está muy grueso, perfecto, voy a la parte de propiedades y en la parte de especial cambio el ancho de la columna. Que lo quiero de simplemente 1 milímetro, perfecto. No, que quiero ampliarlo acá visualmente, puedo seleccionar clic acá y puedo ir arrastrando y confirmando visualmente que está quedando como quiero. Entonces, en ese sentido, Wacom es un poco más rápido, un poco más intuitivo. Entonces, para que tengan eso en cuenta, van a poder hacer lo mismo. El flujo de trabajo es lo mismo. ¿Cómo es el flujo de trabajo? Sencillamente, yo vengo, importo una imagen o un gráfico, lo tengo acá, genero los objetos, le modifico las propiedades y luego simplemente yo puedo venir acá, guardar el diseño,
que el diseño me lo va a guardar, a diferencia de InStitch, me lo va a guardar en formato EMB. Y la otra opción que tengo, aparte de guardarlo, es exportarlo para mi máquina bordadora. Entonces yo vengo acá y simplemente aquí le doy la opción de, aquí le doy guardar como. Y simplemente, creo que no me muestra el formato, perdón. Voy a cancelar. No veo aquí la opción de exportar. No sé si es que estoy utilizando en este momento una versión de prueba. No, pero aquí sí me deja. Sí. Miren, gente. Estoy utilizando la versión de prueba de la nueva. Tienen 14 días gratis. En la página web de Wilcon lo pueden descargar. Simplemente le damos a exportar archivo acá. Es que cambiaron el icono. Por eso no lo reconocía. Aquí lo tenemos también. Exportar archivo. Y lo podemos exportar en el formato de la máquina bordadora. Aquí le va a mencionar lo mismo. Brode, Husqvarna, Hanome. En este caso lo voy a guardar en formato PES. Y aquí está exportando el archivo. Una vez que lo termine de exportar, vengo acá simplemente para visualizar. Miren, aquí les está mostrando el archivo exportado en formato PES. Aunque la simulación la puedo ver directamente en el programa. Si la cuadrícula les molesta, la pueden quitar. Hay muchas opciones que se pueden aquí tener en cuenta en el programa. Por ejemplo, aquí tengo la cuadrícula, la puedo quitar, la puedo poner. Entonces, a grandes rasgos eso sería el programa. Y de pronto el flujo de trabajo es un poco más rápido y el programa tiende a cerrarse menos. ¿Qué desventaja tiene el programa? Ciertamente Wilcon es relativamente costoso, bastante. Yo creo que puedes actualizarlo y que te salga relativamente más económico. No sé si tienen ahorita mismo esa opción, Francisco. Me está preguntando que si tiene la versión del anterior puede actualizarlo al 2026. No estoy seguro. Anteriormente han ofrecido la opción de actualizarlo. Es decir, de que te dan la versión nueva y te hacen un descuento porque tienes la versión anterior. No estoy seguro, no he revisado eso al respecto, ¿vale? Pero que sepan de que Wilcon está disponible. Aquí está. Ofrecen la prueba gratuita por 14 días. Simplemente tienen que registrarse como usuarios. Les pide correo electrónico y otros datos y les da 14 días de prueba. Hatch le da 30 días, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen ese pequeño detalle, que puedan sacarle provecho y puedan probarlo, que es una buena opción probar el programa. Ok, entonces en sí, ¿qué trae de nuevo? O sea, relativamente trae algunas cosas nuevas. De hecho ahora les voy a compartir. Aquí tengo un video de las funciones nuevas que trae. Vamos a compartir pantalla para mostrarles. Vale, perfecto. Entonces, aquí les coloco. These are my top 10 features for the all-new Embroidery. Esta es la página oficial de Wilcon, bueno, el canal oficial de YouTube de Wilcon, y aquí están mostrando las principales funciones. Studio 2026. Entonces vamos a bajarlo un poco acá. Y aquí están las funciones que trae. Por ejemplo, en las opciones de números. Números 1 dice. Multiblend. Multiblend es una opción para los que son que ya tienen tiempo, que les permite hacer degradados en el bordado. Sí, en el bordado es posible hacer degradados. Anteriormente era un poco ortopédico, por decirlo de alguna forma, pero actualmente les permite crear los degradados de una forma en que pueden personalizarlo y modificarlo un poquito mejor. Entonces sería una de las funciones nuevas. ¿Qué tanta aplicabilidad tenga? No estoy muy seguro, porque les aseguro que muchos no trabajan con degradados a pesar de saber degradados. De acuerdo. Vamos a ver la función número 2 nueva que trae Wilcon para ver si algunos se animan a comprarla. Básicamente es la función de degradado, pero aplicado a columnas. Le llaman acordeón personalizado. Entonces básicamente a través de esta opción de curvas acá, lo que le permite es editar la cantidad de densidad que hay en sectores específicos de la columna que hayan trazado. Esto tiene más sentido en cuanto a bordado decorativo, pero no es tan práctico. Entonces esa función favorece un poquito más a las opciones de
bordado decorativo. En la función número 3, lo que tiene es la opción de Redwork, que ya la tenían anteriormente implementada. Lo que hace Redwork es que toma múltiples objetos de corrido, de puntada de corrido. Por ejemplo, si se dan cuenta aquí, esta selección nos indica que todos estos son múltiples objetos de corrido. Y cada triángulo que aparece acá indica que va a haber un corte. La máquina va a hacer un corte. Es decir, que aquí la máquina en este diseño va a hacer 50, 100 cortes, lo cual es un despropósito. Al utilizar la opción de Redwork, que está acá, que me quito yo de la pantalla porque creo que la estoy tapando. Al utilizar la opción de Redwork, lo que permite es que todo se ramifique en un solo objeto y evite todos esos cortes. La opción de Redwork ramifica tratando de hacer la secuencia de la forma más inteligente para evitar el exceso de puntadas. De hecho, aquí pueden ver que en este diseño, que tiene un buen tamaño, solo hay 5408 puntadas, lo cual quiere decir que optimizó. Y aparte de eso, aquí muestran y hacen enfoque en que no hace corte, solo va a hacer corte al final, un solo color y una sola parada. Entonces eso garantiza que el diseño vaya de una forma más fluida. Aquí pueden ver la simulación. Esas son una de las opciones que trae actualmente nuevo el programa. Voy aquí un momentico, voy a asegurarme que por si me están escribiendo, porque como se me apagó el teléfono donde tengo un monitorizado. Perfecto, no hay ningún mensaje de momento. Perfecto, sigamos. Aquí hay otra opción, no leí cuál era la opción. Ok. Usualmente en el programa, cuando tú trazabas un objeto, presionabas Enter, ya estaba generado. Ahora te permite generar una continuación del objeto que ya habías dejado trazado. Por si tienes que corregirle algo o accidentalmente cerraste el objeto, puedes continuar digitalizándolo. Entonces básicamente aquí pueden ver como un objeto que ya estaba generado simplemente retoma y queda empalmado como si fuera un solo objeto. Aplica también para corrido y todo tipo de objetos. Como simplemente seleccionas esta opción, no es necesario que selecciones la puntada, ya lo va a complementar en la forma en que se estaba generando el objeto inicialmente. Ustedes me dirán en los comentarios qué tal les parece esa novedad. Opción 5, vamos a ver cuál es la opción 5. Yo las había visto en su tiempo, Snapping Tools. Ok, básicamente esto lo que les permite es, como en programas como CorelDRAW, hacer que se fuerce el objeto a las líneas guía o que se fuerce a otros objetos. Básicamente funciona como un imán. Entonces, por ejemplo, aquí si va a desplazar algún objeto o algo, o va a trazar algún objeto, va a forzar a que lo genere directamente en el borde del objeto anterior. Espero que se entienda bien. O sea, lo que hace es que fuerza que lo que esté generando no quede por aquí. Por ejemplo, si voy a hacer una puntada de corrido acá, la fuerza que quede pegado al objeto más cercano. Entonces básicamente eso es lo que generaría esa opción. Ya está disponible en otros programas, en Wacom no lo habían implementado. Entonces básicamente se tardaron, pero ya lo implementaron. ¿Qué tanto agiliza el flujo de trabajo de esto? No estoy tan seguro. Ustedes me dirán sus opiniones. Vamos a ver qué opción nos presentan ahora. Básicamente lo que nos permite es exportar distintos formatos y distintas formas al mismo tiempo. Básicamente, ¿esto qué sentido tiene? Por ejemplo, Wacom es un programa multifunción, es decir, ustedes pueden hacer diseños para estampado, serigrafía, para pedrería, para lentejuelas y para bordado. Si hay un diseño que tenga varios de estas opciones, es decir, lentejuela con estampado y con bordado, pueden exportar un archivo múltiple, el cual les permitirá tener disponible para hacer el revelado en serigrafía, para poder meterlo a la máquina bordadora de lentejuelas y para poderlo meter en la máquina bordadora, y tienen esa opción para exportar desde un solo archivo a esos múltiples formatos disponibles. Ahora vamos a ver qué traen la opción número 7. Yo cuando vi estas novedades en su época, realmente, para ser honesto, no me sorprendió tanto. Ok, esto básicamente lo que permite es que puedas añadir una compensación de tire, para los que saben, que le añadas un poquito más de grosor a la columna, pero ahora te permite
hacerlo de que puedas decidir si la cara externa o la derecha del borde tenga una compensación y la interna, la de la izquierda, tenga una compensación diferente. Entonces básicamente esto es lo que permite. Si eres de los que borda parches o objetos que tengan bordes comúnmente, si tienes de pronto bordas una muestra y no calza perfecto, puedes hacer que la compensación de tire aumente solo en la parte interna para asegurar eso, pero que no te amplíe tanto el grueso de la columna. Entonces esto sí lo veo un poquito más usable en el programa. Vamos a ver la opción número 8. ¿Qué sorpresa nos traen? Ya les digo que para mí la mejor opción es la de la IA, honestamente. Están aquí mostrando la opción que les permite crear las cuadrículas dentro de las cuadrículas. Son estas que aparecen con contorno. Esto es simplemente como para tener una unidad de referencia. Aquí en guías y columnas y cuadrículas les permiten modificar el espaciado y la cantidad de cuadrícula que aparece. Hay muchas personas que ni siquiera utilizan la cuadrícula, así que no considero esto tan específicamente relevante. La novedad número 9. Aquí están explicando lo de la IA, que ya no tienes que buscar en Google, sino que directamente escribes en la parte de la pestaña de la IA y te explica paso a paso cómo hacer esos procesos. Esto sí lo veo bien en cuanto a las personas que son principiantes y no tan principiantes, porque a veces quedan algunas dudas. Entonces siempre es bueno que básicamente tenemos acceso al manual de Welcome desde el mismo programa. Es básicamente lo que están implementando. Sé que dicen que es una IA, pero técnicamente es como tener un glosario directamente dentro del mismo programa. Sino que IA suena más, ya saben, que vende un poco más. Y tiene la opción de crear ojales. Esa es la última novedad, si no me equivoco. Que realmente esto ya lo podías hacer manualmente. Podías descargar una imagen de un ojal y crearlo. Y te permite crear ojales. Hay muchas personas que de pronto utilizan la máquina bordadora para múltiples propósitos, entonces les puede servir para crear ojales también. Profe, no me parece mucho la novedad. La verdad es que tienes razón para la embroidery. No es que sea la gran novedad. Yo no siento que la IA justifica el aumento de precio. Eliud tiene claro cómo funcionan las cosas. Efectivamente, yo siento que el programa no ha avanzado tanto a lo largo del tiempo, pero yo creo que también es porque en cierta forma Welcome tiene un monopolio. Son la empresa que tiene, ahora, monopolio suena fuerte, ¿no? No es que tengan un monopolio, sino que son la empresa líder. Al ser la empresa líder y no tener una competencia que los presione a innovar tan fuertemente, pues no, de pronto no hay grandes avances en el programa. Yo siento que el programa ha sido básicamente el mismo, por eso especifico el hecho de que lo de la IA es básicamente un glosario que ya lo tenías y podías verlo en un PDF, pero lo tienes acceso simplemente escribiendo, lo tienes a la mano, ¿no? Entonces es un poquito más práctico, pero sencillamente no son grandes innovaciones. Entonces, hasta que a Welcome no le salga una competencia enorme y grande, siento que no van a hacer grandes avances en cuanto al programa. Aunque no me extraña que en algunos años salgan con alguna herramienta que te permita convertir directamente de imagen a bordado de forma efectiva, porque las que tienen ahora la verdad no son muy buenas, o no, para mi parecer. Espíritu Aventurero dice que prefiere la de la vieja escuela, es más confiable. Entonces, pues sí, en cierta forma sí, y es totalmente entendible. En cuanto a las novedades, la verdad es que no siento que tiene tantas ventajas. Solamente esa que creo que de la IA, que puede ser una ventaja para las personas que son nuevas y poder ir un poquito más paso a paso solucionando sus inquietudes y sus dudas. Gente, en cuanto a Hatch, ahorita mismo no lo tengo instalado y de hecho no tengo la opción de una versión de prueba de Hatch porque ya lo había instalado anteriormente para un video que hice, pero básicamente Hatch es muy similar a Welcome, simplemente la diferencia radica en que, como pueden ver aquí por ejemplo, espero que se vea bien, Hatch es un poco más intuitivo. De hecho yo tengo un video en el canal sobre Hatch. Creo que ya lo había de hecho reproducido ayer.
Y básicamente Hatch, para los que son principiantes, es una opción un poco más amigable. Hay gente en el canal que lo ha trabajado. Y lo que yo siento es que Hatch es un poquito más intuitivo. Si pueden ver, se parece bastante a la interfaz de Wilcom. Pero lo que tiene es que las herramientas, como pueden ver acá, son un poco más visibles, más grandes. Todo es un poco más visual y menos texto. Entonces siento que satura menos a las personas que están iniciando. Por ejemplo, aquí pueden ver la simulación de los tipos distintos de puntada. Entonces, si yo selecciono un objeto que haya creado y cliqueo en alguno de estos tipos de puntadas, va a convertir ese objeto a ese tipo de puntada. Pero yo tengo aquí una previsualización de qué puntada estoy seleccionando. No me aparece solo el nombre. Entonces, siento que la interfaz es un poco más amigable con usuarios nuevos. Entonces, eso siento que es la ventaja de Hatch. ¿De acuerdo? No es que tenga muchas diferencias en cuanto a Wilcom, simplemente que en mi criterio ese bien vendría siendo una de las ventajas principales que tiene el programa. Entonces, en ese sentido, ya a los principiantes les recomendaría que si van a comprar Wilcom, que es un poco costoso, les recomendaría acceder primero a Hatch, ¿de acuerdo? Y en cuanto a Wilcom, eso son las novedades. Ok, gracias, dice Judith. Perfecto, Judith. Me paso, pero salí del en vivo, volví a entrar y todo bien. ¿A alguien más le pasa solo a mí que no se escucha? ¿No se escuchaba? Ok, vale, perfecto, disculpen. Habrá sido algún error con el internet o algo. Buenas tardes, Alfonso Soria, bienvenida. Perfecto, gente. Ya creo que ya se ve, me parece. Entonces, ¿con qué programa nos quedamos? Ya eso depende de cada uno, mi gente. Yo recomendaría para los principiantes, si tienen forma de acceder a programa pago, Hatch. Ya hay algunas personas del canal, suscriptores, miembros de esta comunidad, que utilizan Hatch. Y de verdad que es un poco más intuitivo. En ese sentido, se los recomendaría. Wilcom tiene su curva de aprendizaje un poco empinada. Ya se escucha perfecto. No sé qué inconveniente habrá ocurrido. Y Hatch definitivamente es la mejor opción paga para principiantes. Los precios son un poco altos. Si ves que es un poco complicado, entonces InStitch es la mejor opción para empezar si de pronto no quieres hacer una inversión inicial. Obviamente, InStitch tiene sus desventajas. Como pudieron ver de pronto, visualmente no es tan claro en un principio. Toca confiar un poquito en la intuición y tener un poco las cosas más organizadas en la mente. Sé que ahorita solo les mostré los básicos, pero quiero ir así, de esa forma, lento, así me tome más tiempo, pero que todos vayan entendiendo un poquito mejor. Hay una cosa que sí quiero que tengan clara. Independientemente del programa de bordado que utilicen, hay algo que sí deben de tener en cuenta. Todo bordado debe tener algo para que sea aceptable, mínimo viable. Y es que todo bordado debe, primero que todo, si tiene texto, debe ser legible, verse bien. Cualquiera está bien, profe. Dice Noeli, ok. Cualquier programa que ustedes utilicen, igual yo les voy a enseñar Wilcom. Si saben Wilcom pueden utilizar Hatch sin problema. Y les voy a enseñar InStitch, paso a paso, sin ningún inconveniente. Se los voy a enseñar ambos. Feliz año nuevo, Alba. Bienvenida. Entonces, mi gente, todo diseño de bordado o todo bordado debe tener una particularidad. Por ejemplo, debe de tener coherencia en los colores. Muy bien, Alba, gracias. Aquí haciendo un curso un poco accidentado de todos los errores que estoy cometiendo en la transmisión y que se está yendo el audio, pero bien. Bien, gracias a Dios. Todo diseño debe tener algo. Primero, debe, al realizarse el bordado, no maltratar o deteriorar la prenda ni la tela en la que está. Eso se obtiene dándole los valores correctos al bordado, prensando con el aro de la bordadora la tela o la prenda correctamente, generando la tensión correcta al momento de bordar. Eso se puede graduar en la máquina bordadora. Aparte de eso, el diseño debe ser consistente, es decir, por ejemplo, en este diseño específico tengo un tipo de puntada que se ve muy orgánica, casi, pero no, como hecha a mano, y de hecho tiene degradados y algunos detalles, para que
este diseño tenga coherencia, no podía hacer el borde negro en una columna. Tenía que seguir la misma consistencia para que el diseño tenga sentido. Entonces, un diseño no solamente debe verse bien, sino que también tiene que respetar el material y no deteriorarlo. En este caso, por ejemplo, esto lo bordé en lienzo y el material se arrugó un poco, así que no es lo ideal. Para que tengan eso en cuenta. En las próximas clases vamos a profundizar un poco en toda la preparación que tiene que tenerse al momento de bordar o el momento de pasar entre el diseño y el bordado. Les recuerdo, para los que de pronto no han visto eso, aunque lo he repetido constantemente, que el día mañana miércoles vamos a hablar sobre la preparación al momento de bordado, el día jueves vamos a hacer unos cuantos bordados y les voy a mostrar el proceso, y el día viernes vamos a corregir errores que se presentan en el momento de bordar. Todo esto va a ir avanzando lentamente. Este curso básico va a durar hasta esta semana, termina el sábado, pero que sepan que la parte 2 del curso va a salir, no lo voy a tirar enseguida, la semana siguiente voy a dar un tiempo de espera y voy a preparar algunas cosas. Podemos dejar entre 1 o 2 semanas de pausa antes de pasar al siguiente paso para que los ejercicios y cosas que les voy a dejar para que puedan practicar y ensayar, los puedan hacer y los podamos desarrollar. Aparte porque tampoco quiero saturarlos, ¿de acuerdo? Entonces, mi gente, si tienen alguna pregunta de lo que tratamos y hablamos el día de hoy, pueden hacerla, que estoy pendiente para responderla, ¿de acuerdo? Y para de pronto los que estén pensando, pero yo no dijiste casi nada, no avanzamos, no diseñamos, eso está para la parte 2 del curso, ¿de acuerdo? Quiero ir paso a paso, así que ténganme paciencia en ese sentido. Así que, gente, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Muchos me preguntan que si algún programa sirve para tal máquina bordadora. Todos los programas sirven para todas máquinas bordadoras. Es una pregunta que se repite bastante. Cualquier programa te permite exportar en distintos formatos, así que eso no es un problema, ¿de acuerdo? Y si me preguntan que si Hatch, que si Wacom para principiantes, Hatch para principiantes, es más fácil de aprender. Wacom, si de pronto quieres hacerlo de una forma un poquito más profesional, y con profesional me refiero a dedicarte a diseñar permanentemente, entonces recomendaría obviamente Wacom, que se demora a aprender un poquito al principio, pero no se preocupen que voy a ir paso a paso. Ernest, bienvenido. Veo que no hay preguntas, gente, entonces si no hay preguntas, les dejo la invitación para el día de mañana, en donde vamos a hablar sobre la preparación al momento de bordar. Les dejo la duda para que queden de pronto, no saben exactamente a qué me refiero. Por ejemplo, en el momento de bordar es importante enhebrar bien la máquina, es importante cuadrar bien la tensión, es importante saber qué estabilizador se va a utilizar dependiendo de qué tela, qué tipo de entretela se va a utilizar, si el número de la aguja o el tipo de la aguja es importante. Todos esos detalles los voy a explicar para que se complemente el hecho del diseño y tengan esos conocimientos base, para que una vez que hagamos el bordado tengan eso claro y tengan eso en cuenta, ¿vale? Entonces, mi gente, ya son las 1:30, llevamos 1 hora y media de directo, no quiero alargarlo más. Igual ya creo que cubrí todo lo que quería cubrir hoy, no quiero alargarme más y repetir lo mismo, así que espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado del directo. Lo siento si los he aburrido un poco el día de hoy, sé que de pronto es un poco repetitivo para las personas que ya tienen tiempo. No quiero irme sin antes invitarlos a varias cosas. Número 1, los recomiendo a suscribirse en el canal. Gracias, Eliud. Les recomiendo suscribirse al canal porque me sirve de mucho apoyo. Ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores, gente. Ya pasamos de los 9.000, cerca de los 10.000 suscriptores. Esto es importante porque así marcas de hilos, de máquinas bordadoras, de programas de bordado, se pueden interesar en nuestra comunidad y hacer patrocinios, promociones pagas que me permitan tener algún ingreso significativo, que me permita hacer esto a tiempo completo y poder traerles más y mejor contenido. Aparte de que si sale alguna promoción con algún programa y diga, pues lo dejamos a mitad de precio, también sería beneficioso para ustedes. Entonces, ayúdenme a llegar a los 10.000 suscriptores, estamos muy cerca, gente. Entonces, le agradezco el apoyo a todos los que están suscritos. Y si estás viendo esto y no estás suscrito, por favor, apoya. Otra cosa que quiero también explicarles es que en la parte de abajo de la descripción del video podrán encontrar el canal de WhatsApp. Pueden unirse al canal de WhatsApp
donde comparto información. Pueden también unirse al grupo de correo electrónico que está acá. Y tienen la opción también, aquí hay una opción que dice apoyar el contenido. Esto no me gusta mencionarlo mucho, pero si les gusta el contenido y económicamente tienen la opción de apoyar el canal para que este contenido siga estando gratuito para todos, pueden hacerlo ahí. Es simplemente ahí miran las opciones, varían dependiendo del país, pero que sepan que pueden apoyar el canal de esa forma. Yo seguiré haciendo esto y totalmente gratis para todos, pero de esa forma pueden ayudarme a poder hacer esto a tiempo completo, que esa es mi meta ahora en el 2026. Mientras alcanzamos la monetización sea un poquito más alta. Y también si quieren acceder a asesorías personalizadas uno a uno, donde resuelva sus dudas a través de una videollamada, pueden agendarlas también a través de mi correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces en la descripción de los videos suelo colocar el correo electrónico. Aquí está. Lo voy a compartir en el chat por si quieren acceder a él. Que sepan que me pueden escribir a través de correo electrónico para cotizaciones de charlas, asesorías o corrección de diseños también. Entonces le agradezco mucho porque todo esto me sirve para poder por fin dedicarme a esto a tiempo completo, que es mi ideal y mi propósito ahora en el 2026. No les quito más tiempo, gente. Gracias a todos. Dari, Eliud, todos saludos. Necesitamos que difundamos entre los colegas, eso sería genial. Les agradezco todo tipo de apoyo. Apoyo económico no es obligatorio ni necesario, de hecho a mí me incomoda mucho mencionarlo, pero si pueden compartir, me gusta, suscribirse, ya con eso me están apoyando. Así que les agradezco eternamente, gente, y nos vemos el día de mañana, ya saben, para que no se pierdan todo lo que necesitan saber sobre la preparación previa antes de realizar el bordado, señores. Así que muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Chao.